músico y para un actor, qué mejor que el primer libro sea... Las obras completas de Shakespeare, por varios motivos. Primero porque en estos tomos se concentra la historia de la condición humana. Exacto. Es decir, que si tuvieras que irte a una isla desierta con un libro, me voy con Exacto. Shakespeare. Yo como actor además lo he representado mucho, hice Lear, hice una versión de Macbeth, hice Los Hidalgos de Verona. Está todo aquí. Pero además yo siento un particular amor por Shakespeare porque cuando lo conocí a mi maestro, Miguel Gerberov, yo era preadolescente y fui a observar una clase de él y me quedé así como, wow, fascinado. Y entonces me dijo, ¿te vas a quedar? Como diciendo, ¿me vas a volver? Y le dije, sí, voy a volver. Me dice, bueno, estudiate una escena de Romeo y Julieta. Ah, bueno. Y yo le dije, pero no soy actor. Me dice, bueno, pero así vas a empezar a actuar. Mirá vos. Y a la semana siguiente me aprendí la escena del despertar. Fue la alondra que anuncia la mañana, no el ruiseñor, amor mío. Por lo tanto, yo siento a Shakespeare como un tío, como un pariente, un tío Ahora, cercanísimo. Haciendo un paralelismo, ya que sos músico y actor, Sí. puedo hacer esta metáfora. Dale. Quienes interpretan a Mozart dicen que es lo más sencillo y lo más difícil al mismo tiempo. Exactamente. ¿Con Shakespeare pasa lo mismo? No. Con Shakespeare lo que sucede es que una vez que vos encontrás por dónde abrirlo, encontrás de dónde anclar en su teatro, después sí es fácil. El problema de Mozart es que para interpretarlo no hay que perder esa cosa que tienen los niños, esa naturalidad de los niños. Claro. En Shakespeare hay un trabajo intelectual grande que tenés que hacer porque el lenguaje es diferente, porque las situaciones dramáticas no son tan evidentes, hay que abrirlas, y además hay que tener siempre, bueno, en todo el teatro, pero además hay que tener siempre un punto de partida. Claro. No hay que hacer cualquier obra de Shakespeare hoy, como si fuera el siglo XIX. No se puede. Es decir, ¿cuál es el sentido? Lo interesante de estos autores es que tienen siempre una mirada sobre el mundo contemporáneo que nos toca. Exacto. Entonces hay que descubrir eso. Donde dialoga con lo que nos pasa hoy. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Incluso en años electorales es interesante leer a Shakespeare, Sí. ¿no es cierto? Cuando hay disputa de liderazgo, por ejemplo. No, y también, ¿sabes? En tiempos en donde está sobre la mesa y se habla, y en buena hora se habla sin ningún tipo de pudor y ningún tipo de autocensura sobre todas las variantes de la pulsión sexual Sí. y de las posibilidades de la sexualidad. Shakespeare en eso fue un pionero, porque en sus comedias, mujeres que se visten de hombres, Exacto. hombres que se enamoran de esos hombres, pero que en realidad son mujeres, mujeres que están enamoradas de mujeres que se enamoran de... Él ya era un revolucionario con relación a esto. Subyace en él la idea de que la pulsión sexual no puede ser atrapada, no se puede ceñir, es Sí. libre. Sí, y también respecto a lo que pasa con el poder, porque pienso en Macbeth y en esa especie de fatalidad, ¿no? Preanunciada, pero que después él toma para sí, ¿no es cierto? Lo mesiánico, Sí. en el caso de Macbeth, ¿no? Y el conocimiento de lo que Jean Cot llamaba el mecanismo, cuando se pone en marcha el mecanismo del poder, que es como si fuera el poder como si estuviéramos hablando de algo vivo que tiene una vida propia por Exacto. fuera de los hombres y que una vez que se activa no se puede detener, ¿no? Él desmenuzó hasta en los lugares más insospechados, alumbró los lugares más oscuros de ese mecanismo del poder. Claro. Cómo de pronto
se puede acceder a una máquina de muerte o a una máquina de ambición, de concentración, desde los lugares más increíbles. Más increíbles. Bueno, podríamos hablar 6 días de Shakespeare y quedarnos cortos, pero vamos a pasar a la poesía y elegiste mi amado Girondo. A un pionero. Sí, mi amado Girondo. Mostrame primero un poquito el libro porque... El libro, miren, está... Tiene uso. Lo agarró la lluvia incluso. Pero debo decir... ¿No son los mejores esos libros, Facundo? Los que tienen así como la marca del tiempo, la mancha de café. Los mejores libros son aquellos... me pasó lo descubrí con el paso de los años. Los que uno compra para mí. Los que te compras para vos. Es decir, si alguien te regala un libro, fantástico, maravilloso, sí, fantástico. Pero lo que sucede cuando vos vas... El deseo, decís vos. Sí, a una librería, porque leíste que alguien habló muy bien de tal autor o de tal libro y vos por alguna razón sentís que ese mundo te va a atrapar y vas a la librería y comprás, esos para mí son los mejores libros. Claro. En el caso de Girondo, bueno, su calidad de poeta me vuelve loco, su vida, porque fue un personaje de Buenos Aires. Sí, también, ¿no? Y un espléndido, un hombre que le canjeó a los padres por cada año de la facultad, no me acuerdo si era de abogacía o de medicina, viajes por el mundo. Mirá. Entonces decía, ok, yo les hago la carrera universitaria, pero... Qué bien negociaba, ¿no? Era un gran negociador. Dice, yo les hago la carrera, pero hago primer año, después me voy a conocer Dakar, me voy a conocer Francia, me voy a conocer lo que fuera. Y así viajó por muchas partes del mundo. Y después tengo 2 anécdotas vinculadas con él. Cuando yo era muy jovencito y me fui a estudiar a Europa, yo no lo conocía a Girondo. Como poeta. Como poeta, no lo conocía. Y eso que en mi casa había unas bibliotecas gigantescas en donde yo entraba ahí, investigaba, hurgaba, leía desde muy chiquito, pero no había sido todavía el momento de Girondo en mi vida. Y estaba caminando por Madrid y paso por una exposición de pintura de un pintor que yo no conocía. Se ve que era la inauguración. Y me parecieron los cuadros fantásticos. Me metí, me convidaron un vino, me dijeron bienvenido. Sí. Y cada cuadro de este pintor, Vargas Machuca, el pintor, tenía al lado un poema de Girondo. Ah, mirá vos. O sea, que llegaste por la pintura. Girondo. Sí, y además convencido de que Girondo era español. Mirá vos. Claro. Entonces le escribí una carta a mi mamá y le dije, mamá, descubrí acá en España un pintor español extraordinario. Me quedé como loco, se llama Oliverio Girondo. Recibo la carta de respuesta de mi mamá y mi mamá me dice, Facundo, Oliverio Girondo es argentino, y me mandó, no me acuerdo si el espantapájaros, empezó a mandarme los 20 poemas. Los 20 poemas, claro, del tranvía, y me generó, su poesía me volvió loco. Claro. Y después, ¿cómo será mi amor por él? Que una vez soñé que me venía a visitar a mi casa. Tocaba la puerta, yo preguntaba quién es, y me decía, Facundo, soy Oliverio. Abría y estaba él. Pero vestido él como en las fotos que conocemos de él, con sombrero, espléndido. Claro. Y me decía, me pensaste tanto que te vine a visitar. Qué hermoso. Así que Girondo siempre. Una aparición poética. Sí. Bueno, vamos a otra poética. La poética del espanto. Que en este caso es una unión de tiempos entre tu inicio como actor y tu presente como director. Así es. Jean Genet. Muy bien dicho, muy bien expresado. Jean Genet, sí. Mi contacto con él fue en mis primeras clases con Gerberov, con la obra Las Criadas, que es la obra que yo hoy estoy dirigiendo acá en Buenos Aires. Y en el Espacio Callejón. En el Espacio Callejón, así es. Y cuando empecé a internarme en la escritura, en este mundo, en esta atmósfera, porque Genet pertenece a esos autores que tienen una atmósfera propia que no se puede explicar en términos intelectuales, es como lo kafkiano. Exacto. Cuando hablamos de lo kafkiano, todo el mundo, aunque no haya leído a Kafka, entiende a qué se refiere. Exacto.
Genet tiene su propia atmósfera y vinculada con la sordidez, con lo repulsivo, con el sacrificio, con la representación adentro de la representación, con la mugre, con las zonas más oscuras necesarias, según Genet, para poder alcanzar las más luminosas. Claro, esa es su filosofía. Sí, y Un hombre que estuvo preso, un hombre que escribió bueno, desde la cárcel, esta obra la empezó a escribir en la cárcel. Claro, En la cárcel. claro. Y hay una definición de él, sobre él, que lo define perfectamente. Él dice, mis instintos poéticos me salvaron de mis instintos criminales. Claro, la sublimación artística. Entonces, su valor como dramaturgo, pero sobre todo también como poeta. Claro. Es un poeta descomunal. Yo no me canso cada función de embriagarme con las imágenes que él propone como dramaturgo. Sí. El sol de la selva ilumina tu rostro, por ejemplo. Clara, más clara que nunca, luminosa. Hay una exaltación de la belleza, pero siempre a partir del horror. Siempre a partir del horror. Y cuando empecé a actuarlo en las clases, como jovencito actor, supe que en algún momento de mi vida lo iba a dirigir o lo iba a actuar. Bueno, finalmente, casi 40 años después, Wow. lo estoy dirigiendo. Las criadas, Charles Sí. Genet. Gracias, Facundo. No, gracias a vos, como siempre.